El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Y especial invitado esta mañana el ingeniero Kat Charninsky, quien es el vicepresidente ejecutivo de importadora El Rosado, que es el grupo que maneja pues todos los micomisariatos, ferrisariatos, jugueterías, los riocentros, etcétera, tutti. Pero el tema no va a ser por esa vía, sino que queremos aprovechar. La semana pasada tuvimos un interesante almuerzo que nos dio una serie de luces con el embajador de Israel, con directores de noticias, otro con directores de medios, y tuvieron una agenda realmente muy movida ese día. También el cónsul de Israel en nuestra ciudad, por muchos años, cónsul, entiendo, ad honorem, que es el papá de Gad, don Johnny Charninsky. Y quería preguntar, Gad, en el caso del consulado de Israel en Guayaquil, tú estás también como vicecónsul. ¿Cuál es tu función? Muy buenos días. Buenos días. Es una cosa técnica. Mi papá es cónsul general honorario y yo soy cónsul honorario. Son dos Ah, títulos ya. muy similares, eh, honorarios. Mi abuelo también fue cónsul honorario y bueno, es un honor representar a Israel, aunque el sueldo no es tan bueno. Eso escuché ese día, que dice, bueno, ojalá suban. Bueno, Es ad honorem realmente. sí, Lo importante es la representación. sí, los cónsules honorarios son ad honorem. Uno lo hace realmente por el honor de representar al país, y para nosotros es fundamental, para mi familia y para mí personalmente, representar a Israel y en buenos y malos momentos. A propósito, ¿de dónde sacan tiempo empresarios tan ocupados con tantas cosas que tienen, no solo en Guayaquil, sino en todo el país, para dedicarle espacio al consulado de Israel? Porque yo veo todos los días mails que llegan, y justo tu papá nos decía que él los revisa y los hace personalmente, entonces en las madrugadas. Entonces digo, ¿dónde encuentran el tiempo? Creo que la diferencia entre lo importante y lo trascendental. Realmente creo que para mi familia, para mi papá, y para mí también, la conexión con el Estado de Israel es una conexión trascendental, y va por encima de incluso la actividad económica que nosotros realizamos. Eh, de Israel, o mejor dicho, el que llegó acá, el primero que llegó de ustedes acá a Ecuador fue tu abuelo y tu abuela, Sí. ¿verdad? Doña Ruth. Mi abuelo, don Don Alfredo Charninsky, Charninsky. conocido como don Alfredo, Sí, sí. él llegó acá en el año 36, huyendo de la persecución nazi en Alemania. Y bueno, Ecuador hizo de Ecuador su hogar. Aquí crió una familia, trabajo, y para él realmente llegó al Ecuador porque en el año 36 no logró conseguir papeles en esa época para ir a Israel, que era bajo mandato inglés. Entonces, la situación de la ciudad donde él estaba en Alemania era realmente muy difícil, y él ya lo habían, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, lo habían botado del colegio por ser judío, y entonces él tuvo que salir de Alemania y buscar nuevos rumbos. Llegó al Ecuador después de una larga y complicada travesía, eh, y decidió hacer de esta su país. O sea que, claro, es que el nazismo, o como se le decía, nacionalsocialismo, hitlerismo,
empieza realmente con fuerza a inicios de los años 30, ¿no? Y finales de los 20, pero inicios de los años 30, o sea, antes de la Guerra Mundial. Y entonces ya comienza toda esta corriente tan terrible. Lo voy a corregir un poquito. El antisemitismo comienza un poquito antes, unos 3000 años atrás. Es verdad, gracias por la corrección y la precisión. Y todavía no termina, ¿no? Sé que vamos a hablar del tema de la guerra en Israel, pero aparte del acto antisemita que ocurrió el 7 de octubre, también se ha visto un resurgir del antisemitismo a nivel mundial, que es una de las preocupaciones más grandes del Estado de Israel hoy por hoy. Lo vemos en las universidades de Estados Unidos, en muchas ciudades de Europa, donde realmente la comunidad judía se ha visto atacada vilmente, simplemente por ser judíos. La precisión histórica es exacta y es correcta. Gracias, Gat. Estaba viendo que tu abuelo nació el 30 de agosto de 1916 en Protzken, en la Prusia Oriental, que es la zona de Berlín, ¿no? Y que estuvo en la secundaria en el Liceo de Berlín, del cual tuvo que salir justamente por el antisemitismo movido por el nazismo. Luego trabajó allá y a los 20 años viajó junto a un amigo judío polaco de su padre en transatlántico hacia San José de Costa Rica, ¿no? Es correcto. Donde en el consulado de Ecuador, de San José de Costa Rica, miren, en esa época, ¿no? En el año ya 36 aproximadamente, o no, 46. 36. 36. Así, del 1916 a 20 años después, ¿no? Hasta el año 36 había un consulado ecuatoriano en Costa Rica, en San José, le facilitan la visa para llegar a Guayaquil. Es correcto. Vamos a ir con... Voy a aclarar una cosa más. Mi abuelo era un idealista empedernido. Ya. Y él llega a Costa Rica y decide no quedarse en Costa Rica porque en Costa Rica nunca he aclarado si era un impuesto o era una coima que le pidieron por ser judío. Y él dijo, bueno, yo no huí, y era de $50 para aclarar el valor. Y yo no huí de Alemania para ser perseguido en Latinoamérica. Y por eso decide salir de Costa Rica y el primer lugar que le abre las puertas es Ecuador. Llega a las costas de Libertad y bueno, y hizo su vida aquí. Qué interesante, interesantísimo. Vamos a seguir con don Alcides Montilla y sus preguntas. Gracias, ingeniero Czarniński. Antes de hablar de lo actual, de esta tregua eventual que aparentemente se ha firmado entre Israel con Hamas y Palestina, ¿verdad? En donde pues se van a liberar rehenes por espacio de 4 días. ¿Qué se siente? ¿Cuál es el sentimiento suyo en un conflicto donde se desarrolla tan lejos y que entiendo que usted lo está viviendo día a día, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué reflexiones tiene? La verdad que es una muy buena pregunta porque lo hablo muy seguido. Primero que nada, que es, aunque no es el primer conflicto que me toca vivir en Israel, yo estuve incluso en el año 2006, cuando fue la Segunda Guerra del Líbano, estuve en Israel. Este es es el primer conflicto en el que Israel y el pueblo judío fue atacado en un momento tan inesperado. En las relaciones con el Hamas en la Franja de Gaza estaban en una relativa estabilidad, estaban relativamente bien, tan bien que los servicios de inteligencia no creyeron que Hamas iba a atacar a Israel. Por eso la gran falla. Y fue como es un conflicto que representa un abrir de ojos muy doloroso, porque en el momento en que el pueblo de Israel y los judíos en el mundo sentían que, bueno, finalmente estamos llegando a una paz verdadera y duradera con el pueblo árabe debido a los acuerdos de Abraham, que podemos hablar un poco más adelante.
había una sensación de, de estabilidad y de felicidad por una paz verdadera. Y bueno, el 7 de octubre todo esto fue un abrir de ojos muy traumático, el día en que más judíos han muerto de forma violenta después del Holocausto, eh, con imágenes y matanzas viles de gente realmente inocente, porque un bebé no puede, no hay forma que uno le pueda decir a un bebé que es colonizador o soldado o es un bebé, que fueron matados y violados y ultrajados. Realmente ha sido un periodo muy duro en lo personal, y creo que para el Estado de Israel y creo que para el pueblo judío en general. Las circunstancias fueron muy inesperadas y ha sido realmente duro sobreponerse ante ello. ¿Y por qué atacó a Hamas? ¿No se sintió un poco marginado del acuerdo? Eh, una de las teorías, para mí es simplista decirlo, una de las teorías es que Israel estaba muy cerca de un acuerdo de pacificación, no un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Este acuerdo espero que algún día se dé, pero este acuerdo iba a ser realmente revolucionario para las relaciones de Israel con el mundo árabe, siendo Arabia Saudita el país más grande, uno de los países más poderosos de la región, el país donde se encuentran las ciudades sagradas de Meca y Medina. Es un país muy representativo para el pueblo árabe. Eh, y la normalización de las relaciones de un país tan importante con el Estado de Israel hubiera causado un efecto en cascada que ya venía poquito a poquito con pequeños países y pequeños destellos de luz, pero hubiera sido un efecto de cascada impresionante, ¿no? Y el opositor a este acuerdo, el que le tiene miedo a este acuerdo de normalización de relaciones, es Irán, y Hamas es un brazo armado de Irán. Entonces, una de las especulaciones es que para parar este acuerdo, eh, el Irán usó a Hamas para crear esta guerra, esta revolución que hay ahora en el Medio Oriente. Pero esa es la explicación técnica. La explicación más profunda, y me parece que es la más difícil de aceptar, es que Hamas es un movimiento terrorista que desde el día uno en su constitución existe la intención de la destrucción del Estado de Israel. Y bueno, el mundo pensó que lo que ellos escriben y dicen no es lo que sienten. Y la realidad es que se demostró que no importa qué tan bien le estaba yendo en la Franja de Gaza, no les importa las vidas de los civiles, ellos simplemente quieren cumplir con su constitución, que es la destrucción del Estado de Israel. Hamas es un grupo criminal, Hamas es un movimiento, partido político, Hamas es el que realmente manda en Palestina. Hamas es un grupo terrorista reconocido como tal en muchas organizaciones y países del mundo, que en el año 2006 tomó control de la Franja de Gaza. Lo tomó el control primero en unas elecciones de dudosa procedencia, pero hubieron elecciones en la Franja de Gaza que ganó Hamas, y después, luego de una transición no pacífica, se tomó el control de la Franja de Gaza de la Autoridad Palestina, porque la Franja de Gaza, Israel se retira del 100% de la Franja de Gaza en el año 2005. En el año 2006 ocurren las elecciones. En el año 2007 Hamas se toma la Franja de Gaza de forma violenta de manos de la Autoridad Palestina, matando muchos de ellos de manera horrorosa. Y desde ahí ha mantenido en la Franja de Gaza un gobierno totalitario y tiránico, en el cual se han robado toda la plata y la han invertido bueno, para prepararse para actos de terror. Y eso lo vimos reflejado el 7 de octubre.
Para que tengan una idea, Hamás ha robado tanta plata que el pueblo palestino en la Franja de Gaza ha recibido per cápita más plata que Alemania en el Plan Marshall de post-Segunda Guerra Mundial. Y de esa plata viene que del mundo occidental. Del mundo occidental, Estados Unidos, las Naciones Unidas, la Unión Europea, países árabes. Países árabes también. Sí, ellos reciben billones de dólares al año como ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria, en vez de irse a tuberías de agua potable, se van a tuberías para hacer cohetes. De ahí viene el control de Hamás en la franja. Es de una fuerza económicamente muy fuerte que la han logrado reflejar también en una fuerza militar, ¿no? Creando túneles, la red de túneles ahorita no sé cómo está, después de 46 días de guerra, pero la red de túneles de Hamás en la Franja de Gaza es más grande que el sistema de subway en Nueva York. Se habla de 500 kilómetros de redes de túneles. No puede ser tanto. Sí, eso son... Increíble. Y hay se han gastado fortuna. billones de dólares con equipamiento muy sofisticado de ventilación. Y entonces hay túneles tan amplios como para tener carros abajo de la tierra. Y bueno, esa es la realidad en la que nos estamos enfrentando. Vamos con las preguntas también del abogado Hugo Landívar. Muchas gracias, Andrés. Estimado Gat, gracias por estar aquí en los micrófonos de Atalaya. Una pregunta que siempre la he tenido aquí y me parece la voy a hacer en este minuto. El servicio militar, tengo entendido que en Israel empieza obviamente a los 18 años, pero es también para hombres y mujeres y es obligatorio, o sea, y van muchas personas de otros países a hacerlo. Cuéntenos un poco sobre eso. El servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres. Le voy a dar números amplios porque Gracias. Siempre los van cambiando un mes para arriba, un mes para abajo, pero en términos generales son 3 años para hombres, 2 años para mujeres. Creo que últimamente lo bajaron a 28 o 29 meses para hombres, creo, pero más o menos son 2 años para mujeres, 3 años para hombres. Aparte de ser obligatorio, es un honor para los jóvenes de Israel servir en el ejército. Realmente la ausencia, el nivel de ausencia es muy, muy bajo, no por la rigidez de la ley, sino por el deseo de los jóvenes de ir a servir en el ejército. Después del ejército, después de esos 3 años, dependiendo de la unidad en la que uno está, pero principalmente las unidades combatientes, están en un servicio de reserva. Y ese, dependiendo de la función de cada uno, en general va hasta los 40 años para los hombres. Por lo general las mujeres no hacen reserva. Hay mujeres reservistas, por supuesto, pero hablando en términos generales. Y lo que ustedes han visto en los últimos días de que el ejército ha llamado 300.000 reservistas, bueno, esos son las personas comunes del país que dejan sus trabajos y van a las reservas. Las reservas en Israel hasta los 40 años no es solo en papel, no es yo soy reservista, sino que ellos tienen que servir al menos un mes al año en el ejército para mantenerse entrenados y vigentes, ¿no? Entonces, toda persona que va al ejército, vuelvo y repito, en general, entra a los 18 años los hombres y salen a los 40. Y las mujeres, bueno, las mujeres hacen sus 2 años si es que no hacen un servicio más avanzado o de oficiales o alguna cosa así. Claro, le pregunto esto porque me llamó la atención ver que, no me acuerdo en qué país, los jóvenes iban a un avión y se había un poco más charteado directamente a Israel para servir, ¿no? Sí, esa es una anécdota que no sé si se ha dado alguna vez, otra vez en la historia. Correcto. Que se la voy a contar. Justo antes de la guerra en Israel hicieron un censo, alrededor de 10 millones de habitantes. El número exacto no lo tengo. Y después de la guerra, unos días después, dijeron que probablemente es la primera vez en la historia en que un país
incrementa su población en un 3% debido a la guerra. En vez de, normalmente cuando hay guerra la gente sale corriendo, ¿no? En Israel, Lo contrario. lo contrario, la gente corrió del mundo, los turistas y los residentes de otros países que son reservistas del ejército corrieron para voluntarizarse y a las reservas. Y ese número fueron más de 300.000 personas. Entonces la población en vez de crecer por la guerra, subió. Ese es el nivel de patriotismo, digamos, que hay en Israel. Importantísimo. Por favor, continúe, Andrés. Sí, a propósito de las reservas, estuvimos dialogando el otro día aquí en vivo desde Israel con el capitán Ronnie Kaplan, Correcto. el día lunes. Y nos contaba que él es uruguayo originalmente, que luego fueron a Israel, que le tocó hacer el servicio militar obligatorio, que es parte también de las reservas. La pregunta ahí es, ¿cómo se dividen quienes van al ejército, quienes van a la Fuerza Aérea? Porque el nombre, a diferencia de lo que ocurre acá, por ejemplo, que dicen la Fuerza Aérea, las Armadas, el Ejército, allá se llama FDI, ¿no? Fuerza de Defensa de Israel. Sí, Fuerza de Defensa de Israel, pero dentro de la Fuerza de Defensa de Israel o del ejército de Tzal en hebreo, hay las tres ramas. O sea, Okay. hay más que las tres ramas, pero sí, hay la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Fuerza Terrestre. Y dentro de cada rama hay diferentes unidades. Y dentro de las diferentes unidades hay diferentes, ¿cómo se llama? Misiones, trabajos, unidades. Unidades específicas, ¿no? Específicas, sí. Y todas las ramas tienen unidades de todo tipo, desde las más administrativas hasta las más combatientes, peligrosas. En Israel los jóvenes, así como en otras partes del mundo, compiten para estar en las mejores universidades. En Israel los jóvenes compiten para estar en las mejores unidades. Okay. Y para estar en estas unidades no son procesos fáciles. Se hacen exámenes físicos, psicométricos, de todo tipo, y según eso los jóvenes son asignados a las diferentes unidades. Algunas unidades hay que voluntarizarse para ellas por el nivel de riesgo, eh, y otras unidades se las asignan a uno, pero por lo general las unidades combatientes, especialmente las unidades especiales, son voluntarias. Los jóvenes tienen que voluntarizarse para aplicar a esas unidades, pero todo el mundo quiere estar ahí. O sea, el ejército, en vez de salir a buscar a la gente, tiene que filtrarlos, ¿no? Claro que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, los tienen que ir a buscar. Sí. Y ofrecerles una serie de incentivos, de estudios, de préstamos, una serie de cosas. Y aquí también se ha hecho, desde que dejó de ser obligatorio, se volvió, pues, tienen que irlo a buscar. Bueno, cuando fue lo de Paquilla, me acuerdo que yo fui, ya estamos yendo, yo no veo mucho. Ah, sí. Yo era En el año, pequeño, pero yo fui. Pero era en el año 82. 17, 18 años, 16, 17. No, menos, 80. No, 80. mi edad. En Sí, el claro. año 80, digo, has de haber tenido 16, como Claro. tú dices. De todas maneras es una opción para la gente pobre que no tiene trabajo. Es también, una opción. Aquí en claro. Ecuador, sí. Las madres dicen, anda al servicio militar ya que no tienes trabajo, aquí allá por lo menos tienes comida y tienes Pero el patriotismo. y te dan algunos centavos y claro, Uy, también responder por supuesto. con el aporte nuestro a la sociedad y al Estado, ¿no? Claro, y sacan sus documentos. Aquí en Ecuador me refiero, ¿no? Ahora, volvamos al tema del 7 de octubre. Estamos dialogando con el ingeniero Gad Charninsky, que es el cónsul honorario de Israel en nuestra ciudad. Preguntaba el otro día, en esa reunión que tuvimos, el ex vicepresidente Alberto Dajik le preguntaba al embajador de Israel en Ecuador, cuya sede está en Quito, y le decía, ¿qué pasó con el famoso Mossad, que es el servicio de inteligencia de los más famosos del mundo? ¿Por qué pues no estuvo alerta? ¿Cómo así lo cogieron fuera de guardia? Y ahí contestaba el embajador
que para el tema de la Franja de Gaza, la inteligencia es otro grupo, digamos, otra organización, no necesariamente el Mossad. Sí, pero eso es una respuesta muy técnica. En Israel hay varios servicios de inteligencia, unos que están encargados de fuera de las fronteras y otros que están encargados dentro de las fronteras. Trabajan muy de la mano en estos casos grises en el cual están involucrados otros países. Probablemente está más involucrado el Mossad. Cuando es muy puntual de la Franja de Gaza está una organización que se llama el Shabak, pero, pero son todos partes del grupo o de la institución encargada de la inteligencia, de la seguridad del Estado de Israel. Lo que pasa es que el Mossad tiene un renombre y un reconocimiento mundial, entonces Claro. la gente simplemente asocia eso con el nombre. Pero la respuesta que la dio el embajador, y la reitero porque es importante, y no hay que andar con medias tintas, fue un fracaso, ¿no? El 7 de octubre fue un fracaso de la inteligencia, de los organismos de inteligencia, fracaso que va a ser investigado y estoy seguro que van a salir conclusiones, pero en general lo que se puede entender es de que el fracaso no fue operacional, sino que el fracaso o de capacidades, sino que el fracaso fue estratégico. Y es un poco lo que hablaba al comienzo. En Israel, en la parte política, en la parte militar y en la parte de inteligencia, no se creía que el Hamas iba a irrumpir una guerra en un momento en el que las cosas iban bien. Claro. Como que no era algo previsible. No era previsible, el Hamas estaba anteriormente, habían estos momentos en el que decían la situación económica en la Franja de Gaza no está bien. Entonces el Hamas, cuando estaba débil ante la población, hacían estas guerras para levantar fondos. Son como una mafia o son un grupo terrorista. Claro. Entonces ellos actúan de manera mafiosa. Exacto. Entonces necesitamos plata. ¿Cómo hacemos plata? Vamos a pedirle plata a nuestros amigos que son enemigos de Israel, y a cambio de una pequeña guerra o unos cohetes, un acto terrorista. Entonces no se sentía porque Israel había abierto sus fronteras para 20.000 trabajadores de la Franja de Gaza entraban a Israel a trabajar, y eso representa muchísima plata para la Franja de Gaza porque primero esos trabajadores son pagados bajo la ley de Israel, en el cual el salario mínimo es muchísimo más alto que el salario mínimo en la Franja de Gaza, y eso representaba muchas familias, 20.000 familias con un estatus económico totalmente diferente. Aparte que cuando uno racionaliza de una manera occidental, dice, bueno, si ellos están viniendo a Israel y trabajan y reciben tanta ayuda porque recibieron, o sea, estos empleadores realmente se volcaron para atender bien a estas personas. A estas personas y sus familias, ¿no? Y entonces había esta percepción de que en el ambiente hay una buena relación. Las fronteras, la ayuda humanitaria, los pasos fronterizos estaban en su momento más abiertos. Entonces había toda esta sensación de que las cosas están bien, aunque los indicios puntuales aparentemente sí. Sí escucharon y sí vieron entrenamientos y sí veían movimientos militares que dijeron son entrenamientos puntuales, no hay que, como decimos aquí en Ecuador, no hay que pararle bola porque las relaciones están bien. Antes de ir a la pausa comercial, esto que se denomina el escudo de hierro, ¿no? Que es para
bloquear, exacto, seguridad, bloquear todos estos cohetes. cohetes que lanzan Hamas. No sé si también funciona en la frontera norte con la gente que está, los terroristas de Hezbollah, Sí. me imagino que también. O sea, tienen un porcentaje de efectividad, me imagino que no puede a todos, pero tienen un alto porcentaje de efectividad, ¿no? Sí, o sea, esta guerra, si no fuera por el sistema de defensa aéreo de Israel, que es más complejo que solo la cúpula de hierro, eh, estuviéramos hablando de una catástrofe mundial, ya que también la respuesta de Israel hubiera tenido que ser mucho más fuerte. Porque no hemos ahondado, pero esto empezó en la Franja de Gaza, pero hoy en día Israel está operando en al menos 4 frentes. Y todo En eso este momento. en tiempo real y los que están preveniendo de que esos frentes se estallen en una guerra abierta son este sistema de defensa aéreo. Y los voy a mencionar. Está la Franja de Gaza, donde han mandado más de 10.000 cohetes. Es un número que hay que recalcar, son 10.000 cohetes sobre poblaciones, sobre 10 millones de civiles. Está el Hezbollah, que tiene es otro movimiento terrorista. Esos vienen desde el norte, ¿no? Que De está la en la frontera frontera del Líbano. norte en Líbano, que se cree 10 veces más cohetes y de mayor alcance y de mayor precisión que el Hamas. Hemos tenido diariamente ataques de Siria y también de movimientos proiraníes y ahora por primera vez, no por primera vez hoy, pero por primera vez en este conflicto, se ven ataques de unos movimientos de Yemen, de unos movimientos hutíes, de otro grupo terrorista proiraní que ha lanzado misiles y drones kamikaze a una distancia de más de 1.600 kilómetros. Es harto, ¿no? Hartísimo. Estaba pensando en 600 como mucho, que es bastante, ¿no? No, 1.600 kilómetros. 1.600 O kilómetros. sea, de aquí a Lima hay 1.000 kilómetros. De aquí a Lima. Sí. Imagínense, es casi 1,5 Es la ida a Lima. un dron. Son drones y misiles. Y esos drones y misiles han sido neutralizados. Los primeros por ¿cómo se llama? Por el ejército americano, con unos barcos que tienen en el Mar Rojo. Y después han sido neutralizados o por la Fuerza Aérea con aviones o con el sistema Flecha, conocido como el sistema Flecha, que es para defenderse de ataques balísticos. Entonces, Israel realmente, aunque el fuerte del conflicto está hoy por hoy en la Franja de Gaza, esto es una guerra súper no convencional para el Estado de Israel y que la ha tratado de manejar de una manera de que no se convierta en una guerra regional. Claro, pero está luchando entonces contra 4, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Por lo menos, 4 que lanzan y otros que financian, como Irán, ¿no? Cuatro frentes, o sea, Cuatro frentes. 4 frentes físicos y también hay los financieros como Irán, que bueno, es el que está atrás de todo esto. Vamos a la pausa y volvemos en un momento. Estamos con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación El Rosado y también cónsul honorario de Israel, el ingeniero Gad Charninsky. Ya volvemos en un momento con las preguntas de Alcides Montilla y de Hugo Landívar Orellana. El ingeniero Gad Charninsky, don Alcides Montilla García, aquí para cuando se vaya le tenemos un regalito que le vamos a dar a Gad. Un kit de café conquistador. Desde 1949. Que es nuestro auspiciante. Eminentemente ecuatoriano. ¿Usted es cafetero? Cafetero. Así es, cafetero, ya, Loja, perfecto. Claro. De Loja. Entonces, esperemos que lo vaya a disfrutar. Yo no soy cafetero, pero todos los cafeteros aquí de la radio y en mi casa, que también tengo algunas cafeteras, les gusta bastante. Y bueno, ya estamos en cuñas publicitarias, estuve en Loja ayer. Así, ¿no? Por el Festival de las Bellas Artes y realmente, aparte de haber tomado buen café, es una ciudad maravillosa y es Es una ciudad maravillosa. Yo no voy hace años. Y el Festival de las Artes Vivas, que tiene 8 años ya, es realmente un festival digno
de cualquier ciudad internacional. La verdad es que me quedé muy sorprendido. El Festival de las Artes Vivas, a propósito, es presencias musicales, nacionales, internacionales. ¿Qué más tiene? De todo, o sea, hay presentaciones por ejemplo, yo vi en la Plaza Central una presentación de un circo de Portugal. Eran dos artistas. Una de las obras más lindas que he visto de verdad en mi vida. Era una cosa fuera de serie. Pero hay grupos musicales, grupos de danza, grupos de teatro que se presentan en los múltiples teatros de la ciudad y en las calles, y la verdad es que es impresionante. Qué bueno, felicitaciones y un gran saludo a todos los lojanos, las lojanas que nos escuchan acá y también que nos siguen allá en Loja a través del sistema de emisoras Atalaya. Don Alcides Montilla. Ingeniero Sarnitsky, hablemos ya de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en donde se anuncia una especie como de tregua por 4 días, en donde pues no va a haber ataques de ningún lado para permitir la liberación de los rehenes, de algunos, hay una lista, también pues para permitir el suministro de alimentos, de combustibles, etcétera. Cualquiera diría que podría ser un paso importante para llegar a la paz, pero estamos leyendo que el máximo dignatario de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que termina la tregua y sigue la guerra hasta exterminar a Hamas. Y entonces, ¿cómo quedamos con el asunto de la guerra? Primero hablemos un poquito de la tregua. Una tregua, ustedes me hicieron la pregunta fuera de micrófonos y les decía que es una tregua sumamente compleja, como todo en el Medio Oriente aparentemente. Es una tregua condicionada a 4 días por, me parece, 40 rehenes. Esos 40 rehenes todavía no han sido nombrados, pero van a ser niños y mujeres. Dentro de esos 40 no hay ningún hombre ni soldado. Y vivos, porque también aparentemente hay rehenes muertos. Claro. Esta tregua tiene el potencial de llegar a 100 rehenes vivos de las mismas características. Para que tengan una idea, tienen más de 100 entre niños, mujeres y ancianos civiles, ¿no? Pero entonces tiene el potencial de llegar a 100 con 10 rehenes cada día de tregua. Entonces también esta tregua que empieza con 4 días tiene el potencial de llegar a 10 días. Y del otro lado, por cada rehén, Israel tiene que entregar 3 prisioneros de palestinos que están en prisiones de Israel. Y me parece haber leído que los prisioneros no son personas que tienen sangre en sus manos, o sea, que no estuvieron involucrados físicamente en un ataque terrorista. Entonces el potencial es 100 rehenes que jamás devuelve a Israel por 300 prisioneros que Israel devuelve a la Franja de Gaza. Y estoy haciendo esta comparación y el uso de las palabras con mucho cuidado, porque no es lo mismo un rehén que un prisionero. Y si ya nos metemos en los detalles, cuando salgan las imágenes y salgan las listas de las personas, se van a dar cuenta que Israel no tiene niños de 10 meses, 4 años, que cuando hablan de prisioneros son gente a lo mucho jóvenes adultos, digamos, 16, 17 años que han estado involucrados, como lo vemos aquí también en actos delictivos, en la Franja de Gaza lo vemos en actos terroristas. Pero aparte de tener este potencial de, digamos, 10 días de pacificación, de un incremento de ayuda ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, creo que es un acuerdo de cese al fuego
sumamente frágil, porque así como hablábamos del cese al fuego, también hablábamos de los múltiples escenarios en que Israel está envuelto. Israel hoy en día está siendo atacado por 4 frentes, 4 fronteras, si se puede decir, siendo la Franja de Gaza solo una de ellas. Y no se sabe cómo va a reaccionar los otros movimientos alrededor del mundo. O sea, si Israel logra pacificar la Franja de Gaza, pero el norte de Israel, la frontera con Líbano, se enciende por un ataque del Hezbollah, una intensificación de los ataques de Hezbollah, porque los ataques se están dando a diario, o una intensificación de los ataques de la frontera con Siria, o de los movimientos islámicos en Yemen que están atacando a Israel. No sé si Israel va a poder aguantar el cese al fuego, si las circunstancias va a poder mantener el cese al fuego. Creo que va a ser un cese al fuego frágil. Mi mayor deseo de que regresen todos los secuestrados a Israel sanos y salvos, y que bueno, que eventualmente llegue una paz duradera. No creo que este es el final de esta guerra, como lo dijo el primer ministro. Israel tiene una obligación moral y moral, política y, y humanitaria de erradicar al Hamas de la Franja de Gaza. No va a ser un proceso fácil, y una vez que se agotan todos los caminos para regresar a los secuestrados a Israel sanos y salvos, hay que seguir combatiéndolos. Eh, ¿Peligra el prestigio político de Netanyahu con miras a las próximas elecciones si es que hay un fracaso en la guerra con Hamas? Yo creo que el prestigio político del gobierno actual no solo peligra con un fracaso en la guerra, empezó a peligrar el 7 de octubre, y ese fracaso o triunfo político es algo que en Israel abiertamente no se habla, como quien dice. Todo el mundo menciona que después de la guerra todo esto tiene que entrar en un proceso de veeduría muy profundo, eh, porque, porque, la, el, porque la idea en la que en la que estaba encaminada Israel estaba equivocada. Nosotros estábamos caminando hacia una paz duradera y de repente nos encontramos con una guerra, y eso en Israel obviamente no es bien visto, y no sé cuál va a ser el futuro político de este gobierno. Si hablamos de encuestas hoy en día no es buena. O sea, aunque hay un apoyo muy grande, casi absoluto, por el accionar del gobierno en la guerra, también hay un rechazo muy grande por lo que pasó, ¿no? Entonces, no creo que esto va a pasar así nomás en el campo político de Israel. Don Hugo Landívar, concentrado el hombre en su laptop. Muchas gracias, Andrés, estimado Gat. El domo de hierro, yo tengo esta duda. Bueno, ya lamentablemente falló, ¿no? Pero para evitar esto nuevamente, ¿qué conoces que se está haciendo en el domo o la cúpula de hierro en Israel? No, el domo de hierro no falló. Cuéntame un poco de El eso. domo de hierro tiene una efectividad altísima. El- el- en el momento del ataque, me imagino que esa es la confusión. En el momento del ataque del 7 de octubre, lanzaron miles de cohetes al mismo tiempo. El domo de hierro reaccionó y pudo frenar muchos de estos ataques. Pero la catástrofe militar, digamos, donde murieron 1.200 civiles en Israel, más de 1.200 civiles en Israel, ocurrió por una incursión terrestre. Es correcto. O sea, el domo estuvo bien, está El bien. domo de hierro en la protección de misiles o cohetes de corto alcance funcionó y sigue funcionando, ¿no? Un sistema que intercepta cohetes y misiles de corto alcance
Su efectividad está sobre el 90%, pero cuando te lanzan 10.000 cohetes, la presión es muy alta, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema para que se entienda? Cuando un cohete o un misil sale de cualquier lugar en dirección a Israel, a territorio de Israel, el domo de hierro lo identifica y manda alarmas de bomba a la población civil. Llegan en los celulares, suenan en sirenas en las poblaciones. Entonces la gente tiene que bajar a los refugios o entrar a los refugios eh, Para protegerse. para protegerse. En ciertos lugares tienen 10 segundos, en otros lugares tienen 15 segundos y así, dependiendo de la distancia, puede llegar hasta más o menos un minuto en Tel Aviv, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, la ciudad principal de Israel. Tienen más o menos un minuto 15 segundos para entrar al refugio. Luego de eso, el sistema identifica el recorrido que está haciendo el misil. Si por razones económicas, si el misil va a caer en algún lugar despoblado, o sea, campo abierto o en el mar, que pasa muchas veces, lo deja pasar y deja caer ese misil. Y si el misil tiene una trayectoria hacia una población, entonces es interceptado. De los 10.000 misiles, un porcentaje muy alto cae dentro de la Franja de Gaza. Ahí hubo un caso famoso de que cayó uno de estos misiles en un hospital y acusaron a Israel Claro. de haber destruido el hospital. Entonces, cae un porcentaje de estos misiles caen dentro de la Franja de Gaza porque son misiles relativamente artesanales, cohetes relativamente artesanales. El siguiente porcentaje alto cae en campos abiertos, campos agrícolas o en general campos abiertos del territorio de Israel. Y el otro porcentaje sí está dirigido a ciudades o poblaciones civiles. Y esos son los que son interceptados por otros misiles, contramisiles, digamos, de la cúpula de hierro. Y la efectividad de esos son arriba del 90%. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, a Israel le han disparado más de 10.000 misiles y han habido muchas caídas en las ciudades, pero muchas caídas contados con los dedos de una mano. Entonces, en Tel Aviv, por ejemplo, creo que en estos 46 días no han caído más de 5 o 10 misiles. Bueno, pero ha sido atacada múltiples veces con cientos de misiles. Y también hemos visto drones, ¿no? También esa Eso es algo nuevo, ¿no? es una nueva metodología, que son los drones kamikaze, y tienen otras cosas que están tratando de usar y que ponen, digamos, a prueba a los sistemas de seguridad. Gat, una última inquietud. Hemos aprovechado al máximo el tiempo con hartas preguntas y gracias por las respuestas tan detalladas y explicadas. Esto nos envía un distinguido oyente, el abogado, el doctor Franklin Verduga, y dice: Andrés, buenos días. Con toda atención escuchando la entrevista al cónsul. Una pregunta. Se sostiene que el tema de fondo de los palestinos es la colonización que a la fuerza hacen en territorios palestinos aledaños, supuestamente fundamentalistas israelitas, quienes les dinamitan las casas y toman posesión de la tierra, y son miles de casos. Eso pareciera ser el principal motivo de la solidaridad internacional a la mal llamada causa palestina, y que es aprovechado por los terroristas de Hamas para declararse como víctimas. ¿Qué hay de esto? Puedo tratar de contestar. La pregunta tiene muchísimas Aristas. muchas aristas y muchos errores, Ya. errores fundamentales, ¿no? Pero para demostrar de que el problema no es territorial, eh, cito dos ejemplos. O voy a citar tres ejemplos. El primer ejemplo es de que Israel se retiró de manera, entre comillas, voluntaria, retirando sus
50.000 israelíes que vivían en la Franja de Gaza, o sea, retirando sus poblados civiles, agrícolas, retirando el 100% de su presencia militar. Incluso, y esto siempre lo digo como una anécdota, incluso retirando sus cementerios, porque sabían que no los iban a respetar, o sea, no respetan ni a los muertos, en el año 2005. Entonces, en la Franja de Gaza no hay o no puede haber un reclamo territorial. Me voy a otro ámbito, me voy a la frontera con Líbano. En el año 2000, Israel, en el año 82 hubo la primera guerra de Líbano, se crea una franja de seguridad en la cual había presencia militar israelí para generar un espacio de un colchón militar, digámoslo así. Y en el año 2000 Israel se retira del 100% del territorio libanés. Y hoy en día estamos siendo atacados a diario desde Líbano y desde Gaza, que son lugares donde no hay discusión territorial. Y la tercera arista es los ofrecimientos en los diferentes acuerdos en los diferentes procesos de paz fallidos, los ofrecimientos de Israel de entrega de territorio a la autoridad palestina. Esto se dio en la época de Yasser Arafat con Bill Clinton. Pueden buscar entrevistas tan recientes como la semana pasada de Hillary Clinton, donde ella cuenta anecdóticamente que cuando su esposo era presidente y cuando ella era secretaria de Estado, el pueblo palestino recibió 2 veces un ofrecimiento de la creación de un Estado palestino, ambas veces con... O sea, en la década de los 90, Sí, cuando sí. era presidente Bill Clinton, y cuando ella era secretaria de Estado hace muy poco, Hace ¿no? muy poco. Claro, los 8 años de Obama. Y en ambas ocasiones el ofrecimiento territorial hacia los palestinos era más del 90% del territorio que ellos llaman o claman ser de ellos. Y en una de las ocasiones, ese porcentaje restante, Israel lo iba a entregar en otros territorios. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay dentro de estos territorios hay ciudades israelíes, porque son pedidos históricos de que tienen, no sé, 80 años. Entonces, en esos 80 años Israel se ha desarrollado mucho y por la realidad de las carreteras. Entonces dicen, ¿sabes qué? La carretera, la frontera no va a ir por aquí, va a ir por allá. Y eso genera unos pequeños diferencias porcentuales. Pero el conflicto en el Medio Oriente no es un conflicto territorial. El pueblo palestino es un pueblo que está siendo secuestrado por los movimientos radicales del mundo que no quieren la paz, demostrado con esta guerra en la que muchos creen que es por el acercamiento de Israel con Arabia Saudita. Es un movimiento que se aprovecha también económicamente del pueblo palestino, porque los palestinos refugiados son buen negocios para estos movimientos terroristas, porque reciben plata de las Naciones Unidas y del mundo occidental en cantidades billonarias. Y no es, o sea, no es un tema que va a ser resuelto solo por metros cuadrados, digámoslo así. Claro, o sea, no es un tema de metros No cuadrados. es un tema de metros cuadrados, no es un tema de apartheid, como lo llaman en Israel. La comunidad árabe, cristiana y musulmana tiene el mejor estándar de vida del mundo árabe en general. He visto a mujeres árabes y hombres que son parte del ejército. También hoy en día se ve muchos de los drusos, que son un grupo musulmán muy pro-Israel, drusos, que ellos, dicho sea de paso, son voluntarios en el ejército. O sea, ellos no tienen la obligación. Obligación. Y árabes cristianos que tampoco tienen la obligación,
que sirven al ejército de Israel con mucho honor y con mucho patriotismo. No tengo cómo responder la pregunta de una manera más exacta. Más exacta. Sí, pero no hay ese problema, digamos, por territorio. No, es totalmente equivocado. Muy bien, queremos agradecerle al cónsul honorario de Israel, y que es el ingeniero Gad Cherninsky, además, como decíamos, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación El Rosado, y le queremos regalar este café conquistador ahí con un kit para que tenga ahora para las Navidades. Y claro, ya que estuvo en Loja además, muy gentil, y lo vamos a seguir molestando. Un cordial saludo para su papá, para don Johnny Cherninsky también. Muchas gracias. Nos despedimos. Vamos a la pausa y regresamos en el sistema de emisoras Atalaya con más de la programación regular. Ya volvemos.